Dios los bendiga, amados, que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos siguen a través del canal Vida para Ti. Aquí compartiendo una palabra nuevamente, y como dice la Escritura, si no hablamos, las piedras hablarán. Y yo quiero compartir una noticia que estaba leyendo, porque tristemente seguimos siendo testigos de cómo va deteriorándose nuestra hermosa isla, la isla del encanto. El encanto se le está yendo y somos nosotros, los puertorriqueños, los que amamos esta patria, ponernos en la brecha para que esta condición que la está destruyendo, la está corrompiendo cada día más, se detenga con la ayuda del Señor. Sí, somos siendo testigos, cómo todo está aumentando. Escuchaba yo no me acuerdo si era una maestra, una trabajadora social, estaba compartiendo los hallazgos que están encontrando de que muchos de estos niños que se están registrando todas estas acusaciones de violación, tanto física, sexual, emocional, fueron todas registradas durante el encierro de la pandemia. Mientras no hubo clases en las escuelas, estos niños no tenían manera de ventilar lo que estaba sucediendo en sus casas, y una vez se abrió en las clases presenciales, pues ahora es que están ellos detectando todos estos casos. Así que estamos siendo nosotros testigos del aumento en las violaciones y maltrato en la niñez, maltrato hacia la mujer, pero también vemos maltrato de la mujer hacia el varón, porque ahora también se están registrando casos, muchos más casos de agresiones uno contra el otro. Estamos nosotros siendo testigos de aumento en los asesinatos. O sea que lamentablemente estamos viendo cómo nuestra isla está decayendo, una isla tan hermosa y tan bendecida de parte del Señor. Y leía yo esta noticia que dice: expertos detallan las razones para la corrupción rampante de la isla. Expertos detallan las razones para la corrupción rampante de la isla. Y a mí me llamó la atención el título, porque yo dije, bueno, vamos a ver qué dicen los expertos, cuál es la explicación que se le da. Y entonces usaron como recurso 2 catedráticos y una abogada y analista política. Entonces yo lo resumí, obviamente, y para entonces desarrollar la perspectiva bíblica. Y entonces el primer profesor del recinto de Humacao, según la percepción de él, el problema es uno sistémico, donde, citando las palabras del profesor, dice que Puerto Rico se ha construido en un sistema político que vive y fomenta la corrupción. O sea que desde la perspectiva de este profesor, la situación que tenemos de corrupción, que cada día va en aumento y no se detiene, se debe al sistema político que se ha establecido. El segundo profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico dice, no, yo creo que mejor se trata de un problema estructural, donde lo sistémico se ha desarrollado y establecido en las últimas 4 décadas. O sea, que sí está el sistema. Puede haber un sistema que se estableció, pero el problema es que este sistema que se estableció ya lleva imagínense, 4 décadas, o sea, 40 años. Obviamente ya es un problema estructural, donde hubo una idea de cómo funcionar en el sistema, pero como ese sistema se ha perpetuado tanto y tanto, pues ya se desarrolló y se estableció. Entonces, la tercera persona, la abogada, que ahí para mí dentro de los 3 que opinaron, pues me estuvo con más sentido dentro de la visión bíblica que voy a desarrollar. Aún así, pues obviamente ella no lo está desarrollando bíblicamente. Y ella dice, la base primordial del germen de la corrupción tiene que ver con la parte individual. Y yo dije, ya vamos por buen camino. Aquí con esta perspectiva sí.
Porque el problema, como siempre yo enseño en las clases de sanidad, es siempre el problema está adentro, nunca está afuera. Si lo de adentro se arregla, lo de afuera es más fácil trabajarlo. Ahora, obviamente, ella dice que el problema es una cuestión de individuos, del individuo, donde está bien. Puede existir un sistema que no sea el mejor, que está diseñado para proveer el escenario para que eso se dé. Lo segundo, puede haber una estructura donde ya sea uso y costumbre. Ya esos dos. Pero si a eso se le añade el elemento humano que ya está dañado, que está corrompido, pues entonces, como dicen por ahí, se juntó el hambre con las ganas de comer. Así es como yo lo explico, y ustedes me conocen a mí, que me gusta explicarlo en palabras bien sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Si el individuo ya de por sí entra con una intención malévola y el sistema y la estructura está diseñado de una manera tan fácil y tan accesible, pues se le hace el camino muy fácil. ¿Para qué? Cometer la fechoría de corrupción. Así que con quien hay que trabajar es con el individuo. Por ahí yo dije, bueno, de los tres, con ella yo me identifico mucho mejor. Y partiendo de esta idea que hablaba el analista político, yo voy a seguir desarrollándolo desde la perspectiva bíblica. No lo que dice la experta Ana López, no, lo que dice la Biblia. Vamos entonces a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la corrupción. Ya no lo que dicen los profesores, ya no lo que dice la analista política, ni lo que digo yo. Aquí es la palabra, la última que tiene la autoridad y la que tiene la sabiduría que viene de Dios. Partiendo de que el problema es el individuo, tenemos una situación muy delicada porque dice la Biblia que en el fin de los tiempos la maldad va a ir aumentando y lo vamos viendo. Yo no sé si a usted les sucede que ya las personas están tan irritables, están tan molestas, ya lo mismo femenino que masculino, cualquiera, agresiva, ya no dan un saludo, un buenos días, ya ni le miran a uno la cara. Usted puede estacionar su carro al lado, justamente al lado. La persona ni se molesta en mirar, ni dar unos buenos días. Usted va viendo cómo el ser humano cada día se va insensibilizando. Tan centrado. Y entonces, quiere decir que donde hay que enfocarse es en la persona, en la calidad de ser humano. Porque si no se trabaja con el individuo, que es el que va a dar el servicio, es la persona la que lo va a tratar a usted, ya sea en la escuela, ya sea en el hospital, en la iglesia, donde quiera, usted va a tener contacto con ese individuo. No importa en la estructura que se esté moviendo, ni en el sistema que se esté moviendo. Entonces, vamos a ver, desde la perspectiva bíblica, qué habla acerca de la corrupción y el remedio que da las Sagradas Escrituras. Obviamente, la corrupción tenemos que tener claro desde la palabra que es una condición. El hombre, el ser humano en Génesis, era un hombre a imagen y semejanza de Dios en su carácter moral, ético, espiritual. Pero una vez entró el pecado a la naturaleza humana por causa de él haber desobedecido, la naturaleza humana de Adán se corrompió. Por eso cuando hablamos del primer hombre, que es Adán, porque el segundo Jesús, ¿verdad? Y así como por el primer hombre entró el pecado, entró la corrupción y se alteró el diseño de Dios, un diseño perfecto, un diseño santo, un diseño natural, sin pecaminosidad, sin contaminación, pues dice la palabra que estaba el árbol del bien y del mal. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos no tenían conciencia ni de que estaban desnudos, ellos tenían una sanidad mental, no tenían conciencia
de lo que era el pecado. Ahora, una vez ellos desobedecen el consejo de Dios, se altera la condición del ser humano y se corrompe. Entra esa malicia, entra esa inclinación al mal. El primer Adán, nosotros, esa naturaleza adámica, esa naturaleza inclinada al mal. Eso es lo que sucedió de entrada, que corrompió, dañó, echó a perder, porque cuando algo se corrompe, cuando algo se corroe, es que algo lo ha echado a perder. El moho, la humedad, comienza a ¿qué? A alterar el estado natural de ese objeto. Lo mismo pasó con el pecado. Entró y comenzó a alterar la mente del ser humano, el corazón. Todo lo santo, todo lo puro comenzó a verlo desde otra perspectiva pecaminosa, maliciosa. Y ahí continuó el proceso del ser humano. Por eso Dios le dijo a Noé en el capítulo 6 de Génesis que iba a dejar a la tierra inhabitable, porque se había llenado de violencia y de rebeldía a causa de la corrupción, de la condición en la que estaba el hombre. Entonces, también, ¿qué pasó con el cuerpo humano? El primer hombre sin pecado era inmortal. Por causa del pecado, el pecado, que no es otra cosa que vivir en desobediencia, en rebelión contra Dios, en no obedecer los estatutos y leyes de Dios. Cuando nos salimos de ese consejo, de ese orden de Dios, entonces se comienza a dañar, a echar a perder la vasija, el proyecto de Dios. También el cuerpo humano fue alcanzado la naturaleza, fue alcanzado la relación entre Eva y Adán, fue alcanzado todo lo que fue tocado, todo. Y el cuerpo también, de ser un cuerpo incorruptible, ahora tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo débil, frágil, se enferma, se descompone. Pero la esperanza está en Cristo, que en Cristo tendremos un cuerpo incorruptible. Y es en Cristo que Dios restauró esta condición de corrupción. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, hay diferentes maneras de evidenciarse la corrupción. Vamos a ver en el Antiguo Testamento algunos textos bíblicos donde vemos el elemento de la corrupción, como en Levíticos, el capítulo 19, donde Dios instruía al pueblo cómo iba a vivir ahora, porque ahora Israel era el pueblo de Dios. Estaban ahora con una relación donde Dios sería su Dios. Dios pagó un precio y ahora Dios iba a ser su Dios y los iba a enseñar a vivir una vida conforme a la naturaleza de Dios, una vida santa, ordenada. Y sí, los estilos de vida que ellos llevaban antes cuando vivían sin Dios. Entonces, entre las leyes y órdenes que Dios le dio, que eran, imagínense, más de 600 leyes, está una que dice: no hagan trampa con las pesas y medidas. Déjenme coger primero la 19:11 y después la 19:35. Dice: no roben, no mientan, no se engañen unos a otros, ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir. Yo soy el Dios de Israel. No maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus trabajadores al final del día. El 35. No hagan trampa con pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios, quien los sacó de Egipto. Por lo tanto, cumplan fielmente todos mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Así que Dios estableció estas instrucciones para que no hicieran injusticia, no les robaran al pobre, a los hermanos. Él exigía primeramente que no les robaran, que no mintieran, que fueran honestos, que no los engañaran.
Y decía, y cuando vayan a hacer esas transacciones, procuren no hacer trampa. Sean honestos con los instrumentos de medir, con sus balanzas. No las alteren, porque eso es una manera de robar, de engañar, y eso es corrupción. Porque la corrupción se manifiesta en la injusticia, en la inmoralidad, en la deshonestidad, avaricia, en la extorsión, en el abuso, en el soborno, en la usura, en el maltrato. Dice en Deuteronomio 16, del 18 al 20, dice, Dios le dará ciudades a cada tribu, y en cada tribu se nombrarán jueces y autoridades que deberán tratar a todos por igual, o sea, con justicia. Gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Traten siempre a todos con justicia, así disfrutarán de la vida y tomarán posesión del país que Dios les dará. O sea, que prosperará esa nación, prosperarán en esa nación si son honestos, si tratan a los demás con justicia, si no hacen acepción de personas y no hacen ninguna clase de soborno. El que hace soborno se convierte en una persona injusta, es lo que declara la palabra del Señor. Veamos en la Biblia, en el libro de Samuel, dos ejemplos, tanto del sacerdote Elí como del profeta Samuel, que ellos lamentablemente también enfrentaron la corrupción dentro del gobierno teocrático de Dios. Samuel fue llamado por Dios para que amonestara al profeta, al sacerdote Elí. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó con este sacerdote? Lamentablemente, Elí dice que tenía sus hijos y sus hijos se corrompieron. Dice, los hijos de Elí, primera de Samuel capítulo 2, eran malos, no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía cremar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía, si no me la das ahora, me llevaré por la fuerza, la llevé por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. O sea, que Dios, como el Dios de Israel, Dios gobernaba este pueblo. En este tiempo, el sistema que había era un sistema teocrático, donde Dios gobernaba, Dios establecía el orden, Dios establecía los estatutos y las leyes. No fue Moisés, no fueron los profetas, no. Dios sacó a este pueblo de Egipto, los hizo su pueblo, ellos aceptaron a Dios como su Dios e hicieron un pacto. Y ellos aceptaron vivir conforme a los estatutos de Dios. Así que cuando ellos pecaban, infringían la ley, lo estaban haciendo contra Dios, que era su gobernante. Por eso los castigos eran tan impactantes para nosotros en este tiempo, porque no comprendemos los tiempos en que se vivía y desde la perspectiva de este gobierno teocrático, que Dios lo que quería era hacerles entender que era un Dios santo. Por eso los castigos que vemos y que a veces las personas
se escandalizan y no pueden comprender, Dios quería provocar conciencia en este pueblo al Dios que le servían y lo que Dios esperaba de ellos. Entonces, dice que ellos hacían cosas terribles. Por ejemplo, la ley de Dios decía, o sea, que aquí tenemos un sistema de gobierno teocrático con unas leyes y que las estableció Dios. Y los hijos de Elí no respetaban ni obedecían a Dios. No obedecían las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían temor de Dios. Ni respetaban ni obedecían a Dios. Por lo tanto, no tenían ningún miramiento, como decimos, en hacer como le parecía. Y había un sistema para entregar las ofrendas y un orden. ¿Qué le pertenecía a Dios? ¿Qué le pertenecía al sacerdote? Y luego por ahí con el orden debido. Pero ellos, en ese proceso de las ofrendas, de lo que le tomaba, ellos tomaban lo que no le pertenecía. Y así era la corrupción que había dentro de este gobierno establecido por Dios y que ellos aceptaron. Ellos entonces hacían de todo este proceso de ofrendas y de sacrificios que Dios estableció con un propósito, ellos lo alteraron, lo corrompieron, lo dañaron para beneficio de ellos, para lucro de ellos. De tal manera que lo que sacaban de esa olla que no le pertenecía a ellos, le pertenecía a ¿quiénes? Lo dice aquí claramente. La grasa del animal, o sea, la grosura, lo mejor siempre era para Dios, pero ellos lo querían para ellos. La carne que le tocaba al sacerdote, la querían para ellos. O sea, le estaban robando a Dios, se estaban lucrando, beneficiándose. Y Dios estaba indignado. Y Dios trabajó con esa situación. Sí. Elí lo amonestó ahí, más o menos, porque ya el hombre estaba anciano, estaba casi ciego, ya no habían fuerzas. Pero Dios, como era el Dios de este pueblo y era el gobernante, él tomó cartas en el asunto. Sí, tomó cartas en el asunto. ¿Y qué dice? Dios tomó la determinación de lo que iba a hacer con ellos. Lo mismo sucedió con Samuel. Lamentablemente Samuel vivió esa experiencia con sus hijos. Samuel fue íntegro a Dios todo el tiempo. Nunca, dice la palabra, descuidó la palabra del Señor ni sus consejos. Pero dice la palabra en el capítulo 8 de Primera de Samuel que él envejeció y puso a sus hijos para que gobernaran a Israel, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Esto es interesante porque aquí viene el elemento de individualidad. Esto es una decisión individual. Cada persona tiene una conciencia propia. Y tenemos aquí de todo. Puede que usted haya salido del mejor hogar y luego corromperse. Como usted puede haber salido del peor hogar y seguir siendo corrupto. Hay de todo. Porque es una decisión donde no se puede usar de excusa. No es que yo viví en la pobreza, es que yo fui maltratada. No, esto es una cuestión de conciencia y de asumir responsabilidad por nuestros actos. Porque aquí tenemos estos jóvenes que tuvieron un padre íntegro, que nunca fue un mal ejemplo para ellos y sin embargo ellos se corrompieron. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como seres humanos tenemos ese potencial de hacer lo malo y de qué manera. Pero también tenemos el potencial de decidir no voy a pecar, no voy a ser un corrupto, me voy a tornar a Dios. No hay excusas. Dice,
que ellos no fueron como su padre. Y dice, cometían mucha injusticia. Si dos personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban al que les daba dinero. Eran corruptos. Lo mismo que estamos viendo hoy. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, ya tú estás anciano, tus hijos no están haciendo lo correcto, no andan como tú, así que por lo tanto queremos otro rey. Quiere decir entonces que esta situación de la corrupción no es de ahora, no es nueva. Desde que el ser humano decidió, como decidió el primer hombre, desobedecer las instrucciones, salirse del gobierno de Dios, no confió en el consejo y la protección de Dios, esa condición nos seguirá hasta el último día de nuestras vidas. Nuestra esperanza está en tornarnos a Dios, en tornarnos a Dios. Es el único capaz por medio de Jesucristo, que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, o sea, todos tenemos esa condición y esa capacidad de hacer lo malo y de corrompernos y corrompernos cada día más. Y esa corrupción nos alejó de Dios. Pero ahora vino Cristo, que no nos vino a condenar, sino que a ayudar ante esa situación que tenemos pecaminosa. Y es en Cristo que hemos sido perdonados, restaurados por medio de su sacrificio allí en la cruz. Y Dios en su amor y su misericordia no se olvida que somos polvo, que somos frágiles, que somos tan débiles para vivir una vida correcta. Sin Dios, necesitamos a Dios. Y por medio de Jesucristo recibimos el poder del Espíritu Santo para hacer morir todo lo malo que se levanta cada día dentro de tu persona y la mía, pues todos somos capaces y tenemos un gran potencial para hacer cosas indebidas. Sí, lamentablemente eso es así, pero tenemos en el Nuevo Testamento tenemos una historia preciosa donde Jesús se encuentra con un publicano, con Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero era corrupto también, robaba al pueblo. Y el pueblo estaba bien enojado, pero bien enojado con Zaqueo. Como hoy hay mucha gente enojada con todos estos corruptos que cada día siguen saliendo a la luz. El pueblo está indignado, ya no cree en nadie. No creen en nadie. Algunos, porque otros siguen siendo ciegos y siguen diciendo que seguirán votando por los mismos corruptos. Porque lamentablemente a veces los gobiernos son reflejo de la condición del pueblo. No de todo el pueblo, porque siempre hay un remanente, pero lamentablemente a veces eso sí sucede. Y tenemos aquí a Zaqueo, que cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, procuró tener un encuentro con él, conocerlo. Y Jesús lo miró. Aquí viene el rayo de esperanza para ti, para mí y para nuestra nación. Jesús lo miró. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de Zaqueo y su condición. Lo miró y se acercó. O sea que a pesar de la condición en la que estamos, a pesar de la condición que está nuestra nación, hay esperanza. Dios nos sigue mirando e invitando a que nos acerquemos a Él. Cada gobernante, cada legislador, cada senador, hoy también tiene una oportunidad, por peor que haya sido, y aún los que estén presos en las cárceles por haber sido corruptos. Aquí está Jesús que le dice, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Bájate de esa condición corrupta que vives. Bájate de ese estilo de vida. Sal de ese estilo de vida que llevas lejos de Dios. Hay muchas maneras de corrompernos. No tan solo es en la parte política, en las relaciones.
de tanto maltrato que estamos viendo, tanto asesinato. Eso es corrupción, porque se ha alterado. Eso no fue el diseño de Dios entre la relación de un hombre y una mujer. Es para que la ame, para que la trate como vaso frágil, para que la proteja, para que la cuide como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer, para que lo respete, para que lo ame, para que lo escuche también. Y la relación se ha tornado toda tensa, de competencia, una guerra de los sexos, más todos los demás que han sido ahora añadidos, que ahora no tenemos un norte. Para aquellos que viven sin Dios y sus palabras, andan perdidos como ciegos, no saben por qué camino van. Y Jesús le dijo, bájate ahora mismo. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Y qué tienes que hacer si tú respondes? Él lo hizo. ¿Sabe qué? En contra del pueblo. Le dijo, Zaqueo, bájate, que yo quiero tener una comunión contigo. Yo quiero tener relación contigo. Yo quiero perdonarte y darte una nueva oportunidad. Y Zaqueo se bajó, aún en contra de lo que la gente decía. No, mire, la gente estaba bien molesta con Jesús, porque Zaqueo había sido bien injusto. Era todo un usurero, sobornaba, le robaba, le cobraba lo que no era. La gente estaba indignada con Zaqueo, en medio de tanta opresión en ese sistema que vivían del Imperio Romano. ¿Y sabe qué? Con todo y con eso, Jesús le dio una oportunidad a Zaqueo. Tú tienes una oportunidad hoy en tu vida para que dejes de maltratar a tu esposa. Y esa relación alterada, que ese no fue el diseño de Dios, se detenga hoy. Y también para ti, como esposa, te tornes a Dios y aprendas a relacionarte con Él. Lo mismo con un hijo rebelde, donde esa relación se ha afectado, se ha alterado, porque se supone que el hijo obedece al padre, y hoy como vemos cómo los retan, los matan. Noticias que yo leo, que bueno, leí una los otros días, que simplemente que porque la mamá le dijera que dejara de fumar, fue y la mató. Otra, no me acuerdo en qué país, en Sudamérica, porque corrigió al hijo por algo así de que apagara la computadora, fue y las mató. Estamos en un caos. Precisamente porque, como dice la palabra, ya no hay respeto por Dios ni por sus leyes. Porque aunque estemos en un sistema democrático, para aquellos que somos creyentes, el señorío de Dios y quien gobierna nuestros corazones es Dios y no el Estado. Y si eso es así, imagínese cómo debemos comportarnos. Entonces aquí hay que hacerse una pregunta muy importante, que la vamos a ver más adelante con un texto que nos va a confrontar. Y dice, la gente decía, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Pero es que ese es Jesús, la misericordia de Dios. Tú oyes hoy la voz del Señor y no importa lo corrupto y lo malo que tú hayas sido, Dios te levanta por encima del que te critique. Porque eso lo vemos. Vemos gente que no creen que Dios restaura, gente que no perdona y no olvida, pero Dios perdona y olvida y te hace de nuevo. ¿Cuántos testimonios no vemos de estos jóvenes que han salido de las cárceles, que han sido, olvídese, han asesinado, han tenido una vida totalmente desordenada? Dios los levanta y la gente sigue viendo al pasado y no creen en el poder de Dios, pero sigue hacia adelante, que si Dios te levantó, te levanta, te hace de nuevo, te bendice y te prospera. Siempre va a haber gente que te va a criticar y te va a estar acordando tu pasado, pero si realmente tú te tornaste a Dios de corazón, Dios no te va a dejar en vergüenza. ¿Y cómo creemos que una persona realmente se ha arrepentido? Porque el remedio es el arrepentimiento. Dice que Zaqueo le dijo a Jesús, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. O sea que cuando hay verdaderamente un arrepentimiento por los actos se conoce, por la conducta.
es que se conoce que la persona realmente ha tenido un cambio. No puede ser que a usted lo acusen de corrupción y usted sabe que usted robó y usted no restituya lo que usted robó al pueblo. No puede ser que usted diga que usted ha cambiado y usted siga en la misma conducta, haciendo lo malo. Eso no es ningún cambio. Por eso dice la Escritura en Isaías, en el capítulo 33, escúcheme bien, solo vivirá segura la gente que es honesta y siempre dice la verdad, la que no se enriquece a costa de los demás, la que no acepta regalos a cambio de hacer favores, la que no se presta a cometer un crimen, la que ni siquiera se fija en la maldad que otros cometen. Esa gente tendrá como refugio una fortaleza hecha de rocas, siempre tendrá pan y jamás le faltará agua. O sea que tiene que haber una actitud de arrepentimiento y que los actos demuestren que eso aconteció realmente, esa transformación y ese cambio ocurrió. Si no, pues es simplemente un remordimiento. Dice Tito en su carta en el capítulo 1, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiere decir que si realmente un corrupto en cualquier aspecto, tanto en la política como en su estilo de vida, personal, profesional, acuérdese, corrupto, alguien que no se sujeta al orden, a la ley establecida. Usted puede ser un corrupto y no ser un político en su trabajo. En su trabajo hay reglas, hay normas. Usted coge el celular y se encierra en el baño a textear, usted es un corrupto. Porque eso no lo aprueba el reglamento de su trabajo. Usted coge más tiempo del establecido de receso, usted es un corrupto. Lo dice, así mismo es, porque es que dice, altera el orden de lo que está establecido. Es algo que altera los estatutos y por alterarlos termina mintiendo. Y allá va el jefe y le pregunta, ¿qué tú estabas haciendo en el baño? No, y lo desmiente, no acepta nada. Porque se sigue corrompiendo cada día más esa situación en tu vida. Tú tienes una relación ilícita, pues tú estás corrompido, estás corrompiendo tu relación. Tú no obedeces los consejos de tu padre, estás corrupto, porque estás alterando el orden que Dios estableció. En cualquier aspecto de nuestra vida nosotros podemos estar corrompidos en nuestra alma, en nuestra mente. Estás viendo lo que Dios prohíbe, tienes una mente corrompida. Estás tocando lo que Dios prohíbe, estás hablando lo que Dios prohíbe. En cualquier aspecto que nosotros no nos comportamos conforme a las leyes de Dios, a los estatutos de Dios, tú mientes, tú robas, tú envidias, tú codicias, estás saliéndote del orden y de la ley de Dios. Algo está corrompido en tu estilo de vida. Y lo peor que tenemos, nuestra naturaleza corrupta. Quiere decir que si primeramente el individuo no ha reconocido que es un pecador, que tiene una naturaleza que va de inclinada al mal, pues ya tiene esa condición adentro, porque todos los tenemos, dice Santiago, que es por causa de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza pecaminosa, que cedemos a la tentación. Y si el individuo no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado por medio del poder y la sangre de Jesucristo, cuando llegue a ese sistema, cuando llegue a esa estructura que ya está lista para ayudarte
a vivir una vida corrupta y ya tú traes esa inclinación al mal, pues ya tienes ahí un peligro de frente para que caigas. Pero si por el contrario está el sistema, está la estructura, y eso pasa también en las iglesias, ¿sí? Dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos ministros no han caído por eso mismo? Ya sea por adulterio, ya sea por tomar, bendito sea el Señor, el dinero de esos feligreses que lo dan con esa fe y esa confianza y se lucran. Porque es que ese mal está dentro y se manifiesta en cualquier lugar, en cualquier escenario de vida. Por eso es que individualmente tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y humildemente reconocer que necesitamos de Dios y aceptar la provisión que Dios hizo mediante Jesucristo. Porque esa naturaleza pecaminosa no tiene ningún remedio, solamente nuestra esperanza está en Cristo. Entonces no podemos decir, no, yo soy cristiano. Aquí dice Tito, en la carta, la carta de Tito, dice que profesan conocer a Dios. ¿Cuántos de estos legisladores, cuántos de estos políticos, senadores, gobernadores, usted le pregunta ahora mismo y le va a decir que sí, que son cristianos? Pero sus hechos lo niegan. Lo mismo muchos creyentes que se pasan en los templos metidos. Dicen que profesan conocer a Dios, pero sus hechos niegan. Porque cuando usted infringe eso y usted miente y usted roba, usted está evidenciando que usted no tiene temor a Dios. Entonces hoy nos invitan la palabra del Señor a reflexionar acerca de nuestra condición como creyentes que decimos que somos. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestros actos? Porque dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y así como Zaqueo tuvo una oportunidad, Jesús lo miró y le dijo, bájate, que quiero tener comunión contigo. Tienes hoy una oportunidad de parte de Dios para tu vida. Aunque mire, aquí se molestó el pueblo con Jesús y con Zaqueo. Va a haber quien se moleste, va a haber quien diga que usted es un hipócrita, que usted está usando la religión para escudarse. Pero si usted está haciéndolo de corazón como lo hizo Zaqueo, se arrepintió y tuvo un cambio de estilo de vida, y al que le robó fue y le devolvió lo que le robó. Ay, dijo él, le voy a dar 4 veces más de lo que le robé. Eso es lo que no vemos en muchos de los que son acusados. No devuelve lo que roban. Ahí no hay ningún arrepentimiento. Son los actos. ¿Usted le duele haber sido infiel a su esposa? ¿Le pidió perdón? Ella necesita ver hechos, no palabras, de un verdadero arrepentimiento. Tú, joven, te diste cuenta que vives en rebelión con tu padre. ¿Te has arrepentido? Esa relación debe fluir ahora en Cristo. Y así en cualquier escenario de nuestra vida. Tú en tu trabajo eres cristiano, robas tiempo, y después vas a la iglesia a adorar. Te pasas el tiempo con el celular, porque esto es un mal bien serio hoy día. Robando tiempo del que se te paga para que produzcas. Pues entonces debes reflexionar. No para que te sientas condenado, no. Hoy la palabra es una palabra, como siempre, que nos provee para que reflexionemos, tomemos conciencia y nos tornemos a Dios. Y aproveches la oportunidad. A Zaqueo no le importó lo que hablaron de él, lo que lo criticaron. Él dijo, hoy es mi día, esta es mi oportunidad. Yo quiero conocer a este hombre. Gloria a Dios que no me rechazó. No me dijo que yo era un hombre malo. Simplemente me amó. Dijo, yo quiero cenar en tu casa. En otras palabras, Jesús se acercó a él. Ahora te toca a ti acercarte a Jesús, reconocer tu condición, recibir perdón de pecados y con tus actos dar testimonio de que verdaderamente has cambiado. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestra nación, y nos tornemos a Él de corazón.